Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de tener este estudio. Guíanos en el aprendizaje del mensaje central que tienes destinado para nosotros en este día. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta clase estamos trabajando el material de la Biblia libro por libro y esta es nuestra clase. Estamos avanzando en la primera parte de este material que es la Biblia libro por libro y estamos ahorita en la sección de Génesis. Estamos en la unidad 6 que se llama José de necesitado a proveedor. Y estamos aprendiendo de memoria los versículos de 4 en 4. El primero de los 4 que tenemos es el del estudio 21. José es vendido y llevado a Egipto, que está en Génesis 37:14. Dice: Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. El segundo sería del estudio 22, José prospera en la adversidad, está en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. El estudio de hoy es José, el número 23, José es hecho señor de Egipto. Lo que vamos a ver en esta lección está basado en el capítulo 41 y el versículo para memorizar es Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y la verdad central es que Dios puede actuar en aquellos que confían en Él. La meta para demostrar es que conoces cómo Dios condujo a José desde la cárcel hasta ser el señor de todo Egipto y demostrar tu actitud de las maneras como Dios trabaja por medio de nuestra vida cuando confiamos en Él. Es lo que vamos a observar. Tenemos 3 puntos en el bosquejo para el estudio panorámico, que es el sueño de Faraón. José interpreta los sueños de Faraón y José es hecho señor de Egipto. En la primera porción donde vamos a trabajar está en los versículos del 1 al 24. Vamos a leer. Y dice así: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado.
Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y de que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado, y que 7 vacas que subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la región de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas y marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: El sueño de Faraón es uno mismo. Dios... no, hasta el 24. Ok, hasta ahí. Entonces vamos a observar los acontecimientos que vemos aquí. Es que 2 años después, Dios es quien toma la iniciativa y le da un sueño a Faraón. Faraón tuvo un sueño. En el sueño él estaba junto al río y quise usar algunas imágenes que pudieran identificar más o menos en qué lugar estaría llevándose a cabo este sueño según él lo describía, y encontré que esta es el templo de Luxor, que es precisamente una región actual ahí en Egipto, pero la que más me gustó para poder identificar el lugar donde estaban pastando las vacas sería uno como que también es ahí en el Nilo. Son las imágenes que pude encontrar. Bueno, en este río, junto al río, estaba él junto al río y subían del río 7 vacas gordas. También traté de encontrar algunas imágenes de la región, de las vacas de la región. Este es el Nilo y estas son algunas vacas pastando, pero las vi un poquito flacas, no las vi muy llenitas, entonces me fui a buscar algunas imágenes que nos dieran esa idea de vacas gordas y encontré estas, y por eso las estoy compartiendo aquí. Entonces imaginemos vacas gordas. Luego dice que después de ellas subían otras vacas flacas, pero en extremo, vacas, pero flacas en extremo. Entonces, también habla de que estaban enjutas, dice enjutas de carne, y encontré que enjutas es un adjetivo que significa delgado, seco o de pocas carnes. O sea que es el huesito y cubierta nada más así como de piel, algo muy, muy flaquito. Estas fueron las vacas de la región, de ahí del río Nilo, que está a la orilla. Y si se fijan, sí hay un poquito de huesitos, ahí carne y huesitos nada más, pero como que no se ve muy detallado y no encontré algo más cercano. Y entonces me fui a buscar vacas flacas y así, investigando en vacas flacas, que encontré que estas son vacas flacas, pero en el Sauce, en una región en Guatemala. Y me llamó la atención por qué razón estarán así de flacas estas vacas, y resultó que un gusano ha estado hiriendo o afectando el zacate, el pasto de la región, y no deja que crezca. Por lo tanto, las vacas no tienen mucho de dónde comer. Pero me parecieron buen ejemplo para describir las vacas flacas que estaban describiéndose en el sueño. Después de esas vacas flacas dice que éstas se comían a las gordas. Después Faraón soñó 7 espigas llenas que crecían en una sola caña. Bueno, lo primero que me pareció era que esas espigas llenas, pues estas dan un perfecto ejemplo de cómo podrían ser esas espigas llenas, pero me llamó la atención de si dentro era extraordinario que de una misma ramita estuvieran naciendo varias espigas. Y no, me di cuenta de que no necesariamente. Por ejemplo, aquí estamos observando que esta ramita tiene al menos 3 espigas que pudieron brotar de ahí. Entonces, no quisiera pensar en lo extraordinario de que hubiera
varias espigas en una ramita, sino quisiera que pudiéramos enfocarnos un poco más en la cantidad de ramas de espigas que se vieron de la caña, ¿no? Que en realidad fueron 7, dice que fueron 7, no fueron en el caso una cantidad menor, sino la cantidad 7 de ellas. Entonces, después de esas 7, luego salían otras 7 espigas, pero estas menudas. Cuando traté de hacer una comparación de las llenas y de las menudas, encontré esta imagen, esta como caricatura, dijera yo, un dibujo, en donde se ven así como más delgaditas estas espigas, igual 7, y estas espigas un poquito más llenas, más ramillete, ¿no? Como para ubicarnos más en el diseño de las imágenes, ¿no? Las espigas menudas, aquí hubo un error de dedo, devoraban a las más llenas. Esa fue algo extraordinario. Entonces, perturbado por el sueño, Faraón convoca a todos los magos y los sabios. Estamos hablando de 2 grupos. Los magos, por un lado, que la palabra con la que se identifican es esta precisamente chartón, que viene del mismo que charet, que significa raíz primitiva, es una raíz primitiva que significa grabar. Esto es un cincel o grabador. Como derivación, entonces, Chartom es un horoscopista y lo describe como dibujar líneas o círculos mágicos. Algo que me asocio con esta descripción es que los magos descubren o describen un mensaje a través de imágenes. Dibujar líneas, círculos mágicos, entonces a través de imágenes descubren estas interpretaciones o estos mensajes, y esta es una de las características que van a tener los magos. En el caso de los sabios, la característica de ellos, bueno, el nombre es Chakam, y no tiene mucha variante del original o raíz primitiva, nada más como una especie de acentuación aquí, que significa ser sabio en mente, palabra o acto. Por lo tanto, Chakam, en la palabra que ya está acá, es sabio, es decir, inteligente, hábil, astuto, y nuevamente menciona al sabio. El astuto es lo que nos llamó la atención en esta parte, porque está permitiendo que veamos como una especie de astucia, es decir, una habilidad, como está aquí, para poder dar respuesta de algún mensaje que se le está solicitando. Entonces, tener esa característica de ser hábil para dar respuesta a lo que se le está consultando. Entonces, algo que vamos a ver es que según el comentario de Jameson, Fawcett and Brown, dice que no es posible definir la diferencia exacta entre magos y sabios, pero forman ramas distintas de un cuerpo numeroso que pretendía tener poder y habilidad sobrenatural en las artes y ciencias ocultas, en revelar misterios y en explicar portentos y sobre todo en interpretar sueños. Estamos hablando de las características de magos y sabios en aquel entonces. Dice que al no poder interpretar el sueño, el copero por fin se acordó de José. Ay, ¿quién lo puede interpretar? Bueno, no se puede interpretar. ¿Cómo que no? José. José lo puede interpretar, algo así me lo estoy imaginando. Entonces Faraón pues envía por José. Y aquí me gustó el comentario de esta sección cuando dice que ahora que había llegado el tiempo fijado por Dios, y el Salmo 105 lo describe así, dice, ningún poder, ninguna política podía detener a José en la cárcel. Era el momento de que José saliera de la cárcel, y precisamente el Salmo 105 describe eso. En esta versión del Reina Valera dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Entonces este era el momento en que se cumplía la palabra que Dios había hablado. Y ese dicho, esa promesa desde el sueño que le hizo soñar, hasta este momento, pues Dios se encargó de probarlo. Precisamente así lo dice en la palabra de Dios para todos, en español, que dice, José fue esclavo hasta que sucedió lo que él había anunciado. El mensaje del Señor que José había recibido lo ponía a prueba continuamente. Entonces, algo que me permite de entender en este pasaje es que desde que recibió el sueño José, hasta este punto donde ya está para salir de la cárcel, se está cumpliendo el periodo en el que Dios estaba cumpliendo ese sueño,
pero que entre tanto que estaba llegando eso, fue sometido a prueba continuamente. Y todos estos eventos que se dieron están diciendo que Dios los usó como una prueba para él, pero lo que me arroja de producto de esto es que el propósito era obtener una condición en José. O sea, lo preparó y lo forjó para que tuviera esta condición que ahora estaba él presentando. Entonces, en la parte de abajo dice, José le da la honra a Dios y entonces le augura paz a Faraón. Ahí no le anoté eso, pero ahí. Entonces, eso de le augura paz lo obtenemos en las otras versiones, porque en el Reina Valera no menciona eso, nada más dice Dios contestará el mensaje propicio o algo así a Faraón, pero en la versión de King James sí lo incluye, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios dará a Faraón respuesta de paz. Y en la versión de la palabra de Dios para todos también dice, y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. ¿Por qué hace sentido ahora pensar en la paz? Era por lo agitado que se había puesto y lo preocupado, perturbado que se había puesto Faraón a raíz de tener un sueño de estas características, ¿no? Doble sueño más bien de estas características. Por ejemplo, aquí estaba viendo que las notas sobre la Biblia de Wesley no es exacta la nota, esta es la de Matthew Henry, en realidad, porque Matthew Henry lo que hace es que explica de una manera más extensa, comenta de una manera más extensa y a veces coinciden en la descripción John Wesley. Entonces, nada más aquí para hacer la corrección estoy hablando de, es un comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry. Esa sería la corrección ahí. Dice que le da honor a Dios primero, le da honor a Dios. Dice, no está en mí. Dios debe dárselo, la respuesta. Las grandes dones parecen entonces más graciosos e ilustres cuando aquellos que los tienen los usan humildemente y no toman la alabanza de ellos para sí mismos, sino que se la dan a Dios, que es lo que hizo José, ¿no? El número 2 dice, él muestra respeto a Faraón y sincera buena voluntad para él. Si la interpretación sería una respuesta de paz, entonces es como condicionado a que como es una respuesta de paz, eso le está dando buena voluntad y respeto a Faraón. Dice, aquellos que consultan los oráculos de Dios pueden esperar una respuesta de paz. Fíjense que la respuesta de paz la relaciona con el mensaje de respuesta de Dios. Precisamente a eso se refieren los oráculos. Y buscando en el diccionario encuentro que oráculo es un nombre masculino, dice mensaje o respuesta que las pitonisas, sacerdotes, daban en nombre de los dioses o consultas y peticiones que los fieles les formulaban. Entonces, más que pensar desde un punto de vista de tipo mensaje del ocultismo y esto, más bien es el mensaje que como pensar en un sacerdote está dándole respuestas. Si nosotros queremos consultar a Dios por un mensaje que nos dé como respuesta, es esperado tener como respuesta la implicación de la paz. La implicación de la paz. Entonces, este hecho de si yo quiero ir a consultar los oráculos de Dios, es decir, los mensajes que Dios me pueda dar como respuesta, que precisamente el sueño está cumpliendo el papel de oráculo, por decirlo, de parte de Dios, entonces lógicamente la respuesta que se obtenga de la búsqueda de ese mensaje que está ahí como, pues sí, oculto, de una manera oculta en toda la historia que se soñó, entonces se espera que la respuesta, en la respuesta haya paz. Ese es más o menos el enfoque. En el segundo punto vamos a ver cómo ya José está interpretando los sueños, y esto es del versículo 25 al 36. Entonces vamos a seguir leyendo, que dice, ahora sí, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo.
También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra. En la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a observar en este pasaje es que la interpretación es que de los 2 sueños son uno mismo y que Dios es el que le ha mostrado a Faraón lo que va a suceder. Es algo que nada más insistimos en que la iniciativa la tomó Dios y se lo está dando a conocer a Faraón. Dice que las 7 vacas y las espigas hermosas son 7 años de abundancia y que las vacas y espigas feas son 7 años de hambre. Y aquí la palabra que me llamó la atención es que no había resaltado el hecho del hambre, no había resaltado el hecho del hambre en la ocasión donde Abraham, en épocas anteriores o de los personajes anteriores, tanto como en esta ocasión, de manera que está precisamente insistentemente resaltando que va a ser severa, es una hambre severa. Entonces me llamó la atención la palabra que se usa precisamente en este contexto, y estamos hablando de Rahab, que viene de una raíz primitiva como Raeb, que significa tener hambre, sufrir hambre, pasar hambre, estar hambriento. Por lo tanto, como ya conclusión, Rahab sería hambre más o menos extensa, y también habrá escasez, se podría traducir como serán años de escasez. Son 2 formas de poderlo traducir. Entonces, lo que me llamó la atención es que esta forma de descripción de la escasez va a producir un hambre severa en toda la tierra, en toda la extensión de los alrededores de Egipto, no solo en Egipto. Quiero entender la diferencia de las anteriores hambrunas, son más regionales, más sectoriales, diríamos, ¿no? Bueno, de cierto los eventos sucederán y sucederán muy pronto. Lo único que hice con lo que les mandé como escrito es que varíe un poco las palabras para esta idea. Como para hacer más clara la idea, porque me di cuenta de que lo hice muy concreta y no se explica muy fácil. Entonces José le pide a Faraón considere a un hombre prudente y sabio que dirija la recolección de la 5ª parte de la cosecha. Entonces aquí que quinte la tierra significa que aparte la 5ª parte de la cosecha. En un comentario que leí era que comúnmente un pueblo aparta la 5ª parte para venderla al exterior, para exportarla, pero la propuesta de José es que no la exporte, que mejor se quede con ella y la almacene. La palabra que se usa para describir al hombre prudente, a este hombre prudente, dice que es una dice que es una raíz primitiva que significa separar mentalmente o distinguir, es decir, en general comprender, ser astuto, diligente, tener inteligencia, ser prudente. Lo que me llama la atención de esta descripción es separar, es como el cálculo mental, alguien que tiene la capacidad de calcular, de comprender, de separar, de organizar, ¿no? En este caso, y a eso le llaman ser prudente, separar, distinguir
fíjense que le dicen, ay, no seas imprudente, le dicen a una persona. Entonces una persona prudente es alguien que puede distinguir esto con esto y mejor no meterse en esto, no tocar de esto otro, o sea, distinguir, que esto significa lo prudente. Entonces distinguir el tiempo en el que se está y la organización, comprenderla. Algo también que encontré en este otro diccionario de inglés americano de Webster es que también se le puede describir como discreto. Un hombre prudente, un hombre discreto, y es un adjetivo, dice que el sentido literal es separado. Ven cómo se relaciona con separar. Reservado, cauteloso, por lo tanto discernidor. Entonces, discernir el tiempo, discernir cómo organizar, y por lo tanto aquí viene ahora sí prudente, sabio en evitar errores o maldades. Vamos a pensar que una persona que ve tanta abundancia y quiere acaparársela a él mismo, entonces una persona que pueda evitar errores o maldades, y en seleccionar los mejores medios para lograr su propósito, que pueda definir, vamos a necesitar espacios para poder almacenar, etcétera, ¿no? Circunspecto, precavido, cauteloso, no impulsivo. Vamos a, o sea, con algo como más calculador, cálculo. Es el hombre discreto, es el prudente, no el ingenioso, no el culto, ni el valiente quien guía la conversación y da medidas a la sociedad. Cuando vi esto de medidas es como proponer leyes reglas de ley o propuestas de ley para la legislación en una sociedad. Entonces un hombre discreto, un hombre que puede discernir, que puede ser cauteloso, que puede ser sabio para evitar errores, precavido, todo esto, el hombre discreto y precavido, prudente, es el que va a resaltar y va a guiar aquí, ¿no? Dice que el varón mire a un hombre discreto, vean cómo aquí lo aplica en esta versión, discreto y sabio, por eso lo describe aquí en el pasaje que estamos observando, y me llamó la atención por lo de discreto, ¿no? De cierto, entonces, esa parte que van a guardar será la provisión para no morir de hambre, porque precisamente esa escasez les va a provocar hambre a todos. Ok, entonces ya en la última parte vamos a leer del 37 hasta el final, que sería, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo también Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó a Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Muy bien, entonces lo que vamos a ver primero es que Faraón reconoce que José cuenta con el carácter del supremo Dios Trino. Estamos hablando de Elohim, y cuando hablamos de carácter, precisamente las características de espíritu que él describe ahí, Ruach, dice que viene de una raíz primitiva propiamente soplar, es decir, respirar. Por lo tanto, viento, por semejanza a respiración, es decir, una exhalación sensible o incluso violenta, por semejanza a espíritu, de aquí es de donde lo toma. Entonces, más que pensar en el espíritu como un fantasma o como esa parte de las características de una persona, está hablando más bien desde el punto de vista de cuerpo y espíritu, está hablando dice, pero solo de un ser racional, incluyendo su expresión y funciones, aliento, mente. Esta es la que vamos a resaltar aquí, mente, por lo tanto espíritu. Entonces, más que, ¿se acuerdan que también está hablando de soplar cuando habló de cómo sopló en Adán? Pero no es la misma palabra. Entonces, esta tiene otras características que precisamente en el diccionario de inglés americano de Webster las pude como que enfatizar y aclarar qué tipo de detalles estaba describiendo Faraón que veía en José, y precisamente encuentro que ese espíritu del que se habla ahí en esa parte dice que viene del latín spiritus o de spiro, que significa respirar o soplar. En el sentido principal es ímpetu o impulso. Entonces, quiero asociar un poco estas palabras con la descripción de que dice Faraón: no, habrá otro hombre con tanto ímpetu, tanto impulso como el Dios Trino, el supremo Dios Trino, o sea, Elohim. Dice aquí entonces que este impulso o esta descripción, primeramente dice que principalmente se refiere al viento, aire en movimiento, por lo tanto aliento. Todos los cuerpos tienen espíritus y partes neumáticas dentro de ellos. Esta sería una, pero dice que esta no es tan usual para esta descripción, es lo que me llama aquí la atención. Dice, en sentido ahora es inusual. Pero por ejemplo acá el número 2 dice vigor del intelecto. Entonces ese ímpetu del intelecto, este sería el espíritu de Dios, el intelecto, el genio de Dios. ¿Habrá otro hombre que tenga el ingenio de Dios? El temperamento. Fíjense que temperamento lo puedo ahora percibir como las diferentes impulsos que podrían caracterizar a cada tipo de temperamento, ¿no? Que dicen que el flemático, que ahorita no los recuerdo a todos, ¿no? Pero todos tienen como un ímpetu que los hace diferentes, ¿no? Entonces dice que el temperamento es la disposición de ánimo habitual o temporal, como hombre de espíritu generoso o de espíritu vengativo. O sea, es como un impulso, ¿no? El adorno de un espíritu manso y apacible. Entonces, lo que me llama la atención es que estas características las asociaron con Dios, el Dios Trino. Claro que el Elohim es el Dios que podían usar también como los dioses de su época o de su tierra, ¿no? Pero nosotros podemos identificarnos con el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso siempre resalto cuando hablan de Elohim, nuestro Dios Trino, ¿no? Que para nosotros tiene mucho sentido Elohim. Dice que en el punto 4 es una misma mentalidad. Espíritu significa misma mentalidad o temple, funciones o mismo estado de la mente. Esto me llama la atención porque es la misma forma de pensar de Dios. Sentimiento, percepción,
mismo pensamiento de Dios, misma percepción de Dios, mismo sentimiento de Dios. Personas que se distinguen por las cualidades de la mente, pero asociadas con Dios, Espíritu de Dios. Es la parte que a mí me inspira mucho como para sentirme, anhelar ser vista de esta manera. A mí me permite anhelar ser vista de esta manera como lo fue José. Esta es una de las cosas que me alienta al conocer todos estos detalles que describen o implican el haberlo mencionado, el espíritu, el carácter, aquí yo le puse, ¿no? Todos están de acuerdo en que José se encargue de todo esto. No hubo ninguna réplica, ninguna refutarle de algo. Lo dice en voz alta como para corroborar que todos están de acuerdo y así es. Entonces también Faraón le encarga su casa y su pueblo. Dice que lo pone precisamente al frente de su casa y que le encarga todo lo que corresponde, tiene que ver con su pueblo. Y eso me llama mucho la atención porque le tuvo mucha confianza, bastante. Lo que vemos entonces aquí es que Faraón le puso grandes muestras de honor. Grandes muestras de honor. En este comentario sobre toda la Biblia, este es el que les decía que tenía toda la referencia del anterior, la cita anterior, porque creo que lo que hice fue confundir las pestañas, porque acuérdense de Isor tiene varias pestañas para diferenciar qué comentario quiero usar. Entonces, creo que ese fue mi error, pero ahora sí estamos en el comentario sobre toda la Biblia de Matthew Henry. Dice, Faraón, está hablando de Faraón, dice, le dio su propio anillo como ratificación de su comisión y como muestra de un favor especial, o fue como entregarle el gran sello. Si se acuerdan que el sello puede funcionar como el anillo funcionaba en momentos como en la historia de Esther, como un sello cuando se da un edicto y es sellado con el anillo. Dice que en el segundo le puso ropas finas y en lugar de sus ropas de prisión, porque los que están en los palacios de los reyes deben usar ropa suave. El que por la mañana arrastraba sus cadenas de hierro, antes de la noche estaba adornado con una cadena de oro. Ese es otro ejemplo de honor. El tercero dice, lo hizo montar en el segundo carro al suyo y ordenó a todos que le rindieran homenaje, doblar la rodilla como al mismo Faraón. Y en el 4 dice, le dio un nuevo nombre para mostrar su autoridad sobre él y sin embargo, un nombre que indicaba el valor que tenía para él. Safnat Panea, un revelador de secretos, así lo llama. En el 5 dice, lo casó honorablemente con la hija de un príncipe. Dice, donde Dios había sido generoso al dar sabiduría y otros méritos, el faraón no escatimó en conferir honores. De por sí Dios ya lo había bendecido y ahora con estas características de darle sabiduría y todos esos méritos con los que lo pudo describir Faraón, ahora Faraón no se midió en poderle otorgar honores. Me encanta también esta. Esta sería la palabra el nombre con el que lo nombró Faraón, que dice que es una derivación egipcia, Safnat Panea. El significado que encontré en un segundo diccionario que tengo para consultar dice el tesoro del reposo glorioso, y me puse a pensar que no tiene mucho sentido, pero les puse nuevamente el que aparece en ese comentario de Matthew Henry, que es un revelador de secretos. Estaba oculto el mensaje en ese sueño, pero José lo reveló, ese secreto de Dios para Faraón. Dice que José cruzó toda la tierra de Egipto y guardó el grano en las ciudades del campo. Esta idea de descripción que describía las ciudades del campo es la mencioné de esa manera para dar a entender que en esa ciudad, en los campos que había alrededor, ahí se almacenó en la tierra. Entonces una ciudad con todos los campos que tenía a su alrededor fungió precisamente para guardar el grano. Y dejó de contarla, dejó de contar el grano o todo lo que guardó, porque no se podía contar, era mucho. Esta imagen me trajo pues la idea de cómo podría haber sido el almacenaje, es de hoy en día, claro.
de cómo es inmensa la capacidad de algunos lugares para almacenar el grano, y me hizo imaginar cómo sería, aunque estamos hablando de otro tipo de condiciones en la época antigua. Entonces José se casa con Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y en otro comentario de Jamieson, Fawcett and Brown encontré que Heliópolis es el mismo nombre de On. Entonces no se refiere a una deidad, sino a un lugar o a una región. Y lo busqué y lo encontré, y sí, precisamente así lo encontré. Heliópolis es la región. Entonces este sacerdote no era como decir un sacerdote de una deidad de manera específica, sino es un sacerdote de una región o de una ciudad, de una población en este caso, que la imagen que vimos en la primera toma que les puse está precisamente describiendo esta región de Heliópolis. Y lo que nos hace ver entonces que el comentario nos describe que él era un príncipe, o sea que tenía un nivel de alta reputación, y era un príncipe, y eso es lo que nos describe aquí. Asenad entonces es una derivación egipcia que dice es perteneciente a la diosa Niet. Entonces Niet es la terminación de Niet, y ella es perteneciente a la diosa, o sea, perteneciente, así como Potifar, el que compró a José, que era perteneciente al sol, ¿verdad? Que vimos, esta es perteneciente a la diosa Neit. Él tuvo hijos, ¿no? Y nombró a su primogénito Manasés. Y Manasés significa Shesh. Vienen de Nasha, que es una raíz primitiva que significa olvidar. Por lo tanto, Menashe es hacer olvidar, ¿viste? Porque Dios me ha hecho olvidar lo que pasé. Y en el segundo nombre del hijo que tuvo, lo llamó ahora Efraín, a su segundo hijo le llamó Efraín, y Efraín encontramos varias ideas. Efraín, dice de Fara, que es la segunda parte, es una raíz primitiva que significa dar fruto, crecer o aumentar. Y en Efrata significa dual, de la forma masculina Efrata. Entonces Efrata necesita el dual. Efrata, entonces Yim, no sé si se acuerdan que en otra ocasión también ya habíamos visto cómo la terminación Yim hablaba de dual, y ahorita lo volvemos a ver que nos trae eso a la memoria. Entonces Efraín significa fertilidad doble, o en este caso fruto doble, y en el otro diccionario que consulto comúnmente es ser doblemente fructífero. Por eso dice Efraín, Dios me ha hecho fructificar en mi tierra de aflicción. Comenzaron pues los 7 años de hambre, y José comenzó a vender el grano al pueblo de Egipto y de toda la tierra, pues el hambre era severa. Es importante que veamos este capítulo como algo severo. Vamos entonces ahora a revisar la tarea que normalmente les pido que contesten en su hoja. Dice aquí, lea su Biblia y responde, es el estudio del texto básico. En el número 1 dice, escriba J, F o C delante de cada declaración dada según quien lo dijo, José el faraón o el copero. En la A dice, tal como él nos lo interpretó, así sucedió. En la B, no está en mí, Dios responderá para el bienestar del faraón. En la C, sin tu autorización ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. En la D, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento. En la E, ahora haré mención de una falta mía. Lo que vamos a hacer es irlas respondiendo, ¿no? Dice que en el Génesis 41, van a ser todas del 41, versículos 9 y 13, dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Qué fue lo que dijo? En el 13, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Entonces fue en la A, el copero, el jefe de los coperos, le vamos a poner ahí una C.
En el versículo 16 dice, respondió José, una J, a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces ahí le vamos a poner la J. En la tercera, en la C, en el 44 dice, dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces ahí va a ser la F. En la D, y en el versículo 41, y llamó José el nombre de su primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo de toda la casa. Entonces José fue el que le llamó, Dios me ha hecho olvidar. En la siguiente, versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos dice, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Sí? Entonces otra vez el jefe de los coperos lo habíamos visto en esa cita. Ahora vamos a ver el número 2 lea su Biblia y responda. Dice, escriba B o F según sea verdadera o falsa cada afirmación dada a continuación. Los sueños de Faraón fueron mal interpretados por sus sabios y magos. La B. José le propuso al Faraón la idea de que lo nombrara como administrador. En la C. El Faraón se quitó su anillo y lo puso en la mano de José. Vamos a ver verdaderas o falsas. En el versículo 8 dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, envió e hizo llamar a los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces no fue que los interpretaron mal, ni siquiera los interpretaron, entonces es falso. Y luego en el versículo 33 dice, por tanto, provéase ahora Faraón un varón prudente y sabio. No está apuntándose él, sino que José le dice, consígaselo. Pero no le dice, consígame o contráteme, no le dice así. Entonces falsa también la D. En la C dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Entonces esta es la verdadera de las tres. Esta es, lea su Biblia y piense, José interpreta los sueños de Faraón. Vamos a darle lectura nada más. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y en la parte del 28 al 30 dice, esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Entonces esta es la parte importante de por qué le da a conocer esta información a Faraón, porque sabía que Faraón podía hacer algo al respecto. Es importante hacer enfatizar esto. José es hecho señor de Egipto. Versículos del 37 al 40 dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos porque le propuso cosas, ¿no? Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esta es la parte donde mencionábamos que lo puso sobre su casa y sobre todo el pueblo, sobre todo su pueblo. La parte que me gusta resaltar de esta parte sería que cuando José recibió la interpretación de Dios, es muy probable que haya experimentado un tipo trance. Y lo asocio porque más adelante vamos a ver cómo usa una copa como parte de los elementos para llevar a cabo la interpretación. Entonces él menciona que la copa con la que logró llevar a cabo interpretaciones, entonces de alguna manera me hace entender que José tuvo que haber tenido alguna especie de visión donde pudo contemplar todo el evento de la interpretación que se estaba dando. Entonces es algo que no puedo dejarlo pasar así nada más. Quiero mencionar esa inclinación que me deja esta información.
por lo tanto pudo rápidamente organizar todo lo que él estaba percibiendo allí. En el punto número 3, José dice un sabio administrador, del versículo 55 al 57, dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. El hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Esta es la parte donde se insiste mucho en que era muy grave. Para las aplicaciones, esta sería la primera, Dios y los sueños. Dice, Dios muestra el futuro a través de sueños. Fíjense que yo decía, si Dios mostró a Faraón y mostró a José cosas del porvenir, que ya vimos en el diccionario anterior, del diccionario ilustrado, cómo es que Dios usa los sueños. ¿Quién nos dice que Dios no use sueños hoy en día para darnos a conocer su futuro? Entonces, yo les he mencionado pues en la clase que uno de mis sueños ahorita es cómo lograr obtener mayores recursos con el salario que voy a estar recibiendo ahorita, y cómo lograr que nuestras hermanas que pudieran tener alguna carencia en sus finanzas, ahora las que estamos presenciales, pues especialmente, no desconozco si las hermanas del grupo tienen pues carencias también, no lo sé, pero imagino que sí, y imagino que sí se pudiera dar esa situación. Entonces, como que de pronto mi sueño está basado en cómo lograr que se pudiera conseguir mayores percepciones, mayores, obtener recursos financieros para evitar el hambre futura que pudiera dársenos, sobre todo en este tiempo de pandemia donde las empresas cerraron o cancelaron, despidieron. Entonces, Dios muestra el futuro a través de sueños. Yo estoy mencionando que tengo sueño de empezar empresa, y no nomás una empresa, sino empresas que se puedan sostener, que se puedan apoyar, de alguna manera inversores en ellas, para que las habilidades y capacidades que cada una pueda tener puedan dar fruto y mejorar las condiciones económicas de cada una. Y empezamos entonces como propósito el mantener, orar por esta consolidación de sueños, y empezar a identificar cuál es el sueño, el mío, el de cada una. Esta va a ser nuestra primera oración, cuál es el sueño de cada una, y empezar a trabajar sobre identificarlo primero. Esta es nuestra primera etapa. Entonces yo estoy convencida de que Dios muestra el futuro a través de sueños. Entonces hago válido soñar, es válido soñar, hasta soñar despierto, porque ahorita pues estoy soñando despierta, por un futuro mejor. Entonces lo que no quiero es que ese dinero que me van a estar pagando como jubilada se quede así como que nomás de ese vaya a comer, sino qué voy a hacer con él para poder multiplicarlo, pero para bendecir a alguien más, para apoyar al futuro, hacia el futuro, ¿no? Entonces, pero lógicamente es válido soñar hasta despierto por un futuro mejor, pero es Dios quien tiene el control de nuestra vida y su historia. Entonces, no dejar nunca que el sueño sea el que porque precisamente para los egipcios, el sueño era lo principal. A ver, vengan e interprétenme el sueño. Y acá José lo que dice, no, Dios es el que necesita dar a conocer. Entonces, precisamente Dios es el que conoce nuestra vida y conoce nuestra historia, de dónde venimos y qué formación tenemos y qué forjación nos ha dado para este momento en el que ahora nos encontramos, para poder empezar este sueño y poderlo tener nuestro primer anhelo, en el cual luego hay que planear para lograr consolidarlo. Por eso es esa petición de oración nueva en la lista, que la van a ver precisamente en el grupo ahora que se las enviemos.
En el segundo aplicación es necesario planear el futuro y precisamente de eso se trata. Dios nos ha dado capacidades, entendimiento para prever hacia el futuro. Es decir, no gastar aquí, guardar acá, ahorrarnos esto, aprovechar a invertirlo aquí, o sea, esas capacidades de entendimiento para prever el futuro. Es importante sentarnos a ver qué será de nosotros y trabajar en ello. Entonces yo digo que cerrarse como decía que el flojo hace eso, ¿no? Se cruza de brazos y se queda esperando a ver qué sucedan las cosas. Y no, eso lógicamente se va a empobrecer. La persona que se cruza de brazos se va a empobrecer. Entonces hay mucho fundamento para poder decir hay que emprender y no dejar que nos caiga de la manera que hemos venido usando hasta hoy en día. Que la empresa me contrate, es que no hay trabajo. Pues si no hay trabajo, yo lo voy a empezar, yo lo voy a fundar. ¿Qué sé hacer? Y empezar a darle cuerda, dijéramos, a eso. Entonces, ya dejar a las empresas, pues ya pasaron a la historia las empresas, están cerrando, tanto como los empleados. Empresas cierran, los empleados dejan de serlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo para seguir adelante y que mi futuro y mi porvenir se pueda prosperar? Entonces, eso es lo que yo quiero enfatizar con esta aplicación, sobre todo por este tema de la hambruna que viene a futuro. Dice, pero debemos aunar a eso, unir a eso la confianza en Dios. De hecho, lo basaba en el libro que tenemos que decía que José contaba con las capacidades y la inteligencia, pero nunca dejó de confiar en Dios. Entonces estamos hablando de tres cosas: capacidades y inteligencia, entendimiento, pero la confianza en Dios, si no la incluimos, no va a ayudar mucho lo que tengamos como propio, ¿no? Si Dios no lo une todo. Eso es lo importante en este punto. En el 3, ser reconocido con el carácter de Dios, espíritu de Dios. ¿Te fijaron cómo decía Faraón? El hombre que tiene un espíritu de Dios. Entonces me vino a reflexión que Dios nos ha dado su espíritu para que se encargue de nuestra santificación. Fíjense que Él nos va moldeando, ¿no? Él nos va modificando, moldeando nuestro carácter hasta que sea un carácter como el de Cristo. Dice santificación para ser moldeados al carácter de Cristo, su Hijo. Porque precisamente Cristo es el modelo. Así como José, yo me he querido de pronto identificar con las características que quisiera que me identificaran con las características de José. El Espíritu Santo tiene esa tarea hoy en día en mi vida. Él me da santificación, me mantiene en santificación y me ayuda a moldear mi carácter que sea como el carácter de Cristo, su Hijo. Entonces yo ahora tengo la ventaja de que el Espíritu Santo mora en mí y entonces Él se puede encargar de que mi carácter sea como el carácter de Dios y de ser reconocida con esas características y que seamos, ahora sí que ya las incluyo, que seamos reconocidas y reconocidos los que están escuchando varones, reconocidos con el carácter de Dios, pero precisamente dejando que el Espíritu Santo haga la obra, ¿no? Dice, cada situación dejará ver el avance de la formación que llevamos. Y esto me hace recordar cuando menciona ese Salmo 105, 19, donde decía que hasta que no se llegara el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a José, entonces, entre tanto, lo estuvo probando continuamente. Entonces, ese probando continuamente es precisamente de lo que aquí menciono. Cada situación dejará ver el avance de esa formación que llevamos. O sea que la formación y el forjar de cada evento que llevemos o que situación se nos presente nos está formando y forjando para llegar a ver, ya subí o bajé. Subí o bajé en mi formación en mi proceso de santificación o en mi moldearme al carácter de Cristo. Entonces, la meta es que seamos ejemplo de fidelidad en cada circunstancia que vivamos, porque José se mantuvo fiel y podemos nosotros aspirar a ser un ejemplo de fidelidad en cada circunstancia que vivamos. Ahora, con esta situación de que me mantuve recluida, me di cuenta de que no fui tan aprobada, me sentí reprobada yo misma, lamentablemente.
Muy bien, entonces recordar las metas de enseñanza-aprendizaje, conocer cómo Dios condujo a José desde la cárcel hasta ser el Señor de todo Egipto y tener una actitud sobre las maneras como Dios trabaja por medio de nuestra vida cuando confiamos en Él. O sea, que todo lo que nos sucede, confiemos en Dios, por alguna razón nos sucede. Muy bien, vámonos a la prueba. En la prueba dice aquí, tomando como información Génesis 41 del 1 al 44, haga una lista de los pasos como Dios condujo a José desde la cárcel hasta ser señor de Egipto. Fíjense que lo que nos va a ayudar, y espero que en la próxima lección que veamos, que ya se acerca al final ya del libro del Génesis, podamos ver qué trayecto de fe tiene José. ¿Por qué no hemos visto el trayecto de fe? Porque en realidad no hemos, reflexionamos sobre que Dios no habló directamente a José. La única manera en que le habló fue a través de sueños, que es algo muy parecido a nuestro hoy en día. Bueno, aunque nosotros tenemos la palabra de Dios y esa es la que nos habla a nosotros. Pero sí, lo que se hacía mención en la clase era referente a que no contó con las mismas expresiones directas de Jehová Dios que daba a Abraham, a Isaac y a Jacob. José no contó con ellas, sino simplemente lo que le hizo soñar para poder ver a dónde lo quería llevar. Entonces aquí sí menciona la lista de los pasos, cómo Dios lo condujo. Sí será muy interesante ver el resultado de esta lista. Y yo voy a ver si lo podemos hacer como metas o pasos de fe, trayecto de fe, que es el que hemos hecho de los otros personajes, su trayecto de fe. Entonces, esta sería la tarea, la prueba que vamos a hacer. Y en el punto número 2 dice, reflexione en cómo Dios ha trabajado en su vida cuando ha confiado en Él. Escriba una oración en la que exprese su compromiso de confiar en Él permanentemente. Entonces, aquí sí es un buen testimonio que va a ser interesante ver qué oración es la que cada una pueda tener aquí. Y para ya cerrar, hay que recordar el texto clave, Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Las lecturas son 4 capítulos, 42, 43, 44 y 45. Vamos a ver si lo podemos hacer bien así concretito como sea posible, ¿no? Vamos a orar para despedirnos. Gracias te damos, Padre bendito, porque nos permites tener este tiempo de estudio. Gracias te damos porque tú guías nuestros pasos, tú guías nuestro andar. Tú tienes también un plan que cumplir en nuestra vida y nos permites saberlo de diferentes maneras con tu palabra y aún a través de sueños, que es algo que podemos entender y aceptar hoy en día. Te pedimos por nuestros sueños que nos permiten mejorar nuestra condición futura en nuestra cuestión de finanzas o de no morir de hambre o que no nos falte el pan en la mesa, sería de manera más exacta. Te pedimos que tú nos proveas de ese sueño, de ese anhelo, Padre, que podamos luego consolidar y echar a andar para tener un mejor cuidado de nuestro futuro, Padre, sobre todo si estamos en una condición donde el trabajo escasea y las provisión escasee. Te pedimos, Padre, que tú nos permitas ver más allá con tu plan de vida para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, que tú nos das todas las capacidades y las oportunidades que nos puedas proveer. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a no caer en fraudes, en engaños que nos pudieran empeorar la condición de la que queremos prosperar, Padre. Te pedimos esto porque sabemos que la situación es complicada hoy financieramente hablando en todos los países, en todas las sociedades y países del mundo, no nada más nuestro México, sino por esta situación de la pandemia, Padre, pero te pedimos que nos permitas poder levantar y dar el paso hacia
hacia una mejora que tú nos proveas, Padre. Nos ponemos en tus manos para cumplir este sueño, este anhelo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima.